Vuelta aquí en Cinco Razones. Hoy tenemos un programa sobre quema, mitos y realidades, la relación con la actividad cañera. Son las 17:39 y ya tenemos nuestro primer invitado, Juan Fernández de Ulibarri, ingeniero agrónomo e investigador de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres y profesor de edafología en la Facultad de Agronomía de Tucumán. Bienvenido, Juan, a Cinco Razones. Muchas gracias por la invitación. Hola Juan, buenas tardes. Bienvenido. Muchas gracias por venir. No, por favor, por siempre estamos acompañarnos. para Bueno. divulgar lo que sabemos del tema quema, ¿no? Que Perfecto. venimos investigando hace mucho tiempo. Excelente. Bueno, yo un poquito para contextualizar y ya pasar la entrevista a María Inés. En realidad, digamos, nosotros traemos este tema para poder comunicar, ¿no?, a la audiencia, en base, digamos, al estudio que se presentó en Tucumán Impacta con el estudio del aire, un poco poder desmitificar qué es lo que está pasando también desde el sector, que el dedo acusador se va siempre, qué es lo que está pasando con el sector cañero a la hora de la producción. ¿Queman? ¿No queman? ¿Son los vecinos? Hay una cuestión cultural que ya también se lo planteó en Tucumán Impacta cuando se presentó este estudio del aire. Hay una cultura muy fuerte de los vecinos que suelen quemar. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de ese tema, María Inés. La verdad que es un honor poderlo tener. Gracias, Juan, por venir. Y por esa valentía, digo yo, ¿no? Porque, Exactamente. no, bueno, es acercar las voces. Es un tema complicado, Sí. complicado para Tucumán, para la sociedad tucumana, lo siente mucho y bueno, pero bueno, si no se habla del tema, no se soluciona, Por así que supuesto. Exactamente. la idea es que acercar las partes, a ver, que entre todos busquemos la solución. Así es. Sí, eso que veníamos hablando un poquito en la trastienda, conversando de la realidad que tenemos en nuestra provincia. Mi primera pregunta, confluyen ciertas características, ¿no es cierto?, en la época donde tenemos, bueno, poca lluvia, ¿cierto?, frío, que ayudan a que se produzcan, por un lado, bueno, incendios solos, digamos, y por otro lado la quema, ¿no?, que favorece la quema, porque si nos vamos a otra estación del año no vamos a tener tanta factibilidad de que se quemen los campos como ahora. Pero mi pregunta va principalmente, ¿esto es una característica de nuestra provincia, regional, global? Bueno, la pregunta es muy buena porque la quema tiene muchísimo que ver con las condiciones climáticas. En Tucumán particularmente se da la condición que en la época de zafra, que es cuando se cosecha la caña, en la época seca, y además en Tucumán, que no ocurre en otras partes del mundo, se producen heladas, que es la caña en cultivo tropical, y la helada, cuando se produce una helada fuerte, por ejemplo este año ya se produjeron, dejan el follaje de la caña muy seco. Entonces, no solo a la caña, sino a las pasturas, a todos los pastos que están sobre la banquina, cerca de los campos, etc. O sea, deja toda la vegetación seca y eso produce unas condiciones predisponentes para la quema. Cualquier foco de incendio, por mínimo que sea, puede producir una gran quema cuando se producen estas situaciones. Si esto se le suma un año seco o un otoño seco sobre todo, las condiciones son explosivas. Por eso hay mucha relación entre la superficie de caña quemada o superficie quemada en la provincia con las condiciones meteorológicas. En un año húmedo y sin heladas, las quemas son bastante menores, y en un año seco y con una helada fuerte, la quema explota. Entonces, es un factor predisponente muy importante. Bien, por un lado pensar en esto, ¿no?, en la quema producida, ¿no?, y la otra la accidental. Entonces, acá en este juego que decimos están quemando o no, ¿no es cierto? Uy, mira, pasamos, por ejemplo, por la ruta, ya vamos a ver algunas imágenes que nos compartiste, que viajamos y vemos los campos quemados o los costados de la ruta quemados. ¿Eso a qué le atribuimos? Yo soy un ciudadano común que va por la ruta, no tengo la menor idea de qué es lo que pasa y de repente veo fuego ¿Qué es lo primero que digo? Los cañeros quemando. Exactamente, eso es lo que decimos todos los tucumanos. Así es. Bueno, lo que hay que saber primero, y no es menos importante, es que muchas investigaciones venimos haciendo nosotros en la estación experimental, pero no solo nosotros, sino muchos centros que se dedican a la investigación de caña en el mundo. Lo que está totalmente demostrado es que la quema no le conviene al cañero. Por ahí cuando uno escucha gente que opina o gente que es de otra área y que dice que el cañero quema porque la caña madura mejor o porque le limpia el campo, bueno, son todas esas cosas que no le convienen al cañero. La quema está totalmente demostrado que es perjudicial para la producción de caña, y hay que distinguir acá dos tipos de quema: la quema de caña en pie y la quema de rastrojo.
hace un par de años, digamos, unos par de décadas, 40 años, se quemaba, la mayoría de la caña se quemaba en pie, que era por el método de cosecha que se hacía. Hoy la quema se trasladó más que nada al rastrojo, o sea, se cosecha sin quemar y después lo que se termina quemando en la mayor parte de las veces es el rastrojo de la cosecha, perdón, que queda seco, etcétera. Entonces, bueno, la pregunta ¿es el cañero? Bueno, en algunas situaciones sí, y me animaría a decir que la gran mayoría no. Bien. ¿Por qué? Porque no le conviene, básicamente no tiene un motivo para quemar. Entonces, bueno, pero ustedes seguramente van a ver campos de caña quemado. Entonces, bueno, la pregunta ahí sería, ¿quién los quema? ¿Es el cañero? ¿No es el cañero? Exacto. Bueno, esa es la pregunta que a veces es fácil de dilucidar y a veces no es tan fácil, ¿no? Claro, yo veía tus informes y algunos de tus videos y realmente el porcentaje que vos comentabas de los cañeros que no quemaban es altísimo. Sí. Si no me equivoco, era más del 95%. Ah, Ese 95% es de caña que se cosecha en verde. Después lo que pasa es que mucha de esa caña que se cosecha en verde se termina quemando. Pero la intención de no quemar está. Y le explico un poco por ahí a los que no conocen un poco el cultivo, por qué no es conveniente quemar. El rastrojo no es conveniente quemar porque el rastrojo forma una capa como protectora de la humedad del suelo. Acá uno de los valores más importantes de la producción es el agua. Entonces, si uno protege al agua que llega al suelo por la lluvia o por lo que sea, con alguna capa protectora y esa agua dura más tiempo, eso es muy valioso para la producción. Acá en Tucumán la caña no se riega. Quizá una situación diferente sería en un lugar donde la caña se pueda regar, que no es el caso de Tucumán, se riega muy poco. Entonces, proteger el agua, que la protege esa capa de rastrojo, resulta muy importante. Un cañaveral en un año seco, nosotros tenemos ensayo, en un cañaveral en un año seco puede perder la mitad de la producción si se quema el rastrojo. Fíjense si eso no es importante para un cañero, tener la mitad de su producción solo por una quema del rastrojo, que además no gana nada con quemar el rastrojo, no se gana nada. ¿Qué puede ganar un cañero con quemar el rastrojo? claro. Entonces ahí está el problema, digamos que el cañero no tiene una buena ventaja y sí tiene un montón de desventajas, no solo desde el punto de vista productivo, sino desde el punto de vista, por supuesto, legal. Claro. Porque, y sobre todo los campos que están sobre la ruta, que son los que uno normalmente ve, esos campos pasa muchísima gente lo denuncia, tienen problemas legales que se le pueden llegar a poner una multa o no, pero bueno, tienen su cuestión legal, digamos. Sí, Bien. bueno, y nos hablabas del agua. ¿Y qué pasa con la materia orgánica del suelo, que también esa fuente Exacto, yo estaba pensando lo mismo. Bueno, ese es otro de los grandes temas, ¿no? Hay muchos estudios que comparan la materia orgánica del suelo en ciclos de muchos años quemando la caña y sin quemarla. Y por supuesto, como era lógico, donde no se quema la caña, la materia orgánica, que es la gran reserva de nutrientes del suelo, aumenta en los suelos donde no se quema. Entonces, otro sinsentido para la quema de rastrojo o para la quema de caña en pie. Digamos. Lo que pasa es que acá hay una cuestión interesante, porque hace mucho tiempo, o sea, hace 40, 50 años, la quema sí le convenía al cañero. Entonces uno se crió con eso, como diciendo, el cañero quema porque le conviene, porque la cosecha que había en ese momento requería la quema. O sea, a la máquina que había no pelaban la caña. Exacto. La máquina la cortaba en la base, la apilaba, que se llamaba, y después se prendía fuego para limpiarle la hoja. Hoy la máquina que cosecha la caña no necesita eso. No, la máquina misma la corta y la pela y la carga al camión en una sola operación, entonces no necesita la quema. Entonces esa es la gran diferencia entre lo que se hace hoy y lo que se hacía antes. Claro. Por eso antes que sí convenía quemar, y por eso a la gente le queda esa idea de que al cañero le conviene quemar. Claro, Claro, ese y acá mito, ¿no? capaz que podemos separar entre lo que son los grandes productores, los medianos y los pequeños productores, Sí, ¿verdad? Por supuesto, hay Porque diferencias. ahí dentro de las prácticas, claro, porque por lo general los pequeños productores son los que económicamente no pueden solventar esas máquinas para poder trabajar, y ahí está el punto. Exactamente, y hay una cuestión social también bastante interesante. Ajá. Interesante, pero que hay que resolverla, ¿no? El cañero grande o mediano grande, como se lo nombra, tiene acceso a la máquina cosechadora, que decíamos que no necesita quemar, y en su mayoría, el 95%, cosecha de esa forma. Hay un 5% de pequeños cañeros, que si bien son en porcentaje de superficie son muy pocos, son en cantidad mucho, porque tienen poca tierra, pero son mucha cantidad,
que no tienen acceso a esa máquina es costosa, tiene un costo más alto por tonelada que la cosecha manual. Generalmente esos cañeros chicos hacen la cosecha manual con su propia mano de obra, su familia, entonces no tienen acceso al costo de la maquinaria. Entonces ellos cortan la caña, la apilan y la terminan quemando en pilas, que ustedes lo van a ver. Yo les mandé una foto ahí de esa situación que se ve, que incluso lamentablemente hay veces que esos pequeños cañeros están al lado de la ruta, y ese es el problema, digamos, porque esa es una quema relativamente controlada, no es una quema descontrolada como la del cañaveral en pie, sino una quema relativamente controlada, pero al estar sobre la ruta o sobre cerca de poblados ya es un problema ambiental. Pero como le decía, es un problema social también, porque en cierta forma el gobierno no quiere, está prohibido la quema de todo tipo de vegetación, pero el gobierno, digamos, hace la vista gorda con ese tipo de quema de pequeños cañeros porque no quiere sacarlos de la actividad, no quiere empujarlos a que pierdan su actividad y terminen sin trabajo. Por supuesto, es que eso, contextualizando recién que hablábamos de una provincia tan pequeña y tan productiva, con la fuente de trabajo que genera. Nosotros tenemos la cultura de trabajo gracias a estas industrias que tenemos, digamos, en la provincia. Y es un problema social y ambiental a la vez, entonces chocan ahí las dos cosas. Bueno, vos ahí ahora los invito a compartir, porque, digamos, Virginia Ávila, secretaria de Relaciones Internacionales y Empresaria en la provincia de Tucumán, nosotros, digamos, presentamos este año dentro de lo que fue Tucumán Impacta, para que ella nos posicione cómo Tucumán trabaja hacia el mundo y cómo el mundo ve a la provincia de Tucumán, donde nos posicionó, digamos, no solo demográfico, no me sale la palabra, demográfico de la provincia, sino también cuántos habitantes, cómo también vienen trabajando y ocupándose puntualmente. Y ella hace referencia de la COP 2025 en el año 2019 en Chile, y vamos a compartir lo que ella decía en relación con esto. En esa oportunidad, nosotros presentamos diversas problemáticas de Tucumán. En ese entonces Julieta estaba en el Ministerio de Salud, y no menor el dato que hoy pasaron. A la mañana tuvimos el impacto del aire en salud infantil, ¿se acuerdan? Que lo dio Héctor Altieri. Que vaya novedad, dijo que Monteros tiene la mayor contaminación de todo Tucumán. De ahí soy yo. ¿Por qué esto? Porque cuando uno se sienta en esos escenarios mundiales, tiene que llegar a ser oído por esas grandes entidades. Y a nosotros nos escuchó el Sistema Meteorológico Nacional, que a su vez le pasó la inquietud al Sistema Meteorológico Mundial. ¿Y cuál era la temática? La quema de la caña de azúcar. Esto es un trabajo que lo venimos haciendo muchos tucumanos, solo que no todos los tucumanos lo saben, ni tampoco tenemos estos espacios para contarlos. Cuando hablamos de la quema de la caña de azúcar, hay unos locos lindos que investigan, otros que entienden de salud y ven cómo afectan eso a la salud, no solo de los niños, de todos. Y luego están las locas lindas que los llevan al mundo para mostrar lo que está sucediendo acá y que nos ayuden. ¿En qué culminó esa parte? En que el Sistema Meteorológico Mundial desde Ginebra mandara recursos para que junto con la Universidad Nacional de Tucumán se abriera un observatorio del clima acá en Tucumán. Estamos trabajando alineados con el mundo, queremos hacer las cosas de mejor manera, pero necesitamos el compromiso de toda la sociedad. La próxima, por favor. Ahí estamos. Necesitamos el compromiso de toda la sociedad. Termina diciendo este fragmento, y también lo importante de poder ver de que dentro de la producción no podemos no saber y no conocer, y por eso compartimos esto, de que ese producto, para poder ingresar o para poder exportar, si nosotros somos con grandes exportadores de la provincia de Tucumán, tienen que tener esa calidad dentro del producto para poder ingresar a otros países, ¿no? Sí, bueno, justamente una de las grandes barreras ahora que se está poniendo cada vez más de moda son las certificaciones, ¿no? Cada vez hay más productos o empresas o grandes mercados que exigen que los productos que van a comprar tengan una serie de certificaciones, ¿no? En el caso del limón ya es una realidad, en el caso de azúcar todavía está desarrollándose, y nosotros en Tucumán tenemos una certificación que es pionera, que hace que los productores que no queman puedan demostrarle a la sociedad, porque como cualquier productor de caña son mirados con bronca por el resto de la sociedad, pero con esa certificación le pueden demostrar a la sociedad que hacen todo lo posible para que no se prenda fuego en el campo, ¿no? En el campo de ellos, y tienen una serie de requisitos, una serie de pasos, y esto es
una certificación que se paga y se obtiene un certificado por un año, ¿no? Entonces, Tucumán en cierta forma es pionero en ese tipo de certificación, y la caña de azúcar, aunque no tiene mucha publicidad, es el cultivo que tiene más superficie certificada que en la provincia. Mira vos. Estaba escuchando un poco lo que vos decías recién, Juan, con respecto también al porcentaje de pequeños productores, que en realidad hoy lo podemos hacer de alguna manera como responsable de esa quema puntual, ¿no? A ver, no quiero ser responsable de los pequeños productores. Como todo en la vida, hay complejidades, ¿no es cierto? Sí, y hay cañeros que también son más grandes, que son más tecnificados, que todavía queman por diversas razones. No es que son todos inocentes los cañeros y no es un problema ajeno a ellos. Claro, no, Están los pequeños cañeros y están algunos cañeros que todavía no entienden o tienen algunas prácticas que por ahí se pueden mejorar, ¿no? Prácticas que en realidad tienen su razón de ser de la quema. Una cuestión, por ejemplo, puede ser medio técnica, pero cuando se renueva el cañaveral, queda el rastrojo sobre el suelo, y preparar el suelo para volver a plantar la caña sobre ese rastrojo es medio complicado. Claro. Entonces hay cañeros que todavía ese rastrojo lo queman ellos, o sea, no son víctimas de la sociedad, sino que lo queman ellos. Claro. Hay otros que hacen una rotación con soja y se evitan Claro. esa quema y tienen un sistema más sustentable y más productivo. Pero bueno, esa es una cuestión ya más técnica, y que todavía el rol de las instituciones, en la estación experimental, el INTA, intentar que eso No deje de suceda. existir. Pero te hago una consulta. ¿Existen actualmente políticas públicas que ayuden a estos productores quizás a poder cambiar esta forma en realidad de cosechar, ¿no es cierto? O sea, que no tengan la necesidad de quemar el rastrojo, o sea, una colaboración, ya sea técnica y económica, ¿no? Se está trabajando. Hoy no existe la herramienta para una colaboración para esto, pero sí se está trabajando a través del IDEP, del Ministerio de Economía y Producción. Ahora con Facundo, que es el nuevo subsecretario de Medio Ambiente, le está dando un impulso muy fuerte a esto, y él tiene idea de poder conseguir algún tipo de ayuda financiera para que los productores que todavía, o pequeños productores que todavía queman, tengan acceso a la máquina, o que productores que quieran certificar tengan acceso, porque cuesta la certificación, costoso, tengan claro. acceso a una financiación de esa certificación. Se está pensando, todavía no está definido, pero se está pensando, y creo que con esta nueva gestión se puede llegar a lograr. Qué bueno, porque estamos hablando del sector productivo, pero también sabemos que es una práctica instalada en la sociedad, que juntan las hojas del otoño y eso termina en una quema. Bueno, sí, y nosotros en esa parte, yo quiero decir que la estación experimental pertenece a una institución, no es una institución, sino una mesa, un organismo que se llama Mesa de Gestión Ambiental. Esa Mesa de Gestión Ambiental está la estación experimental, está el INTA, está la Dirección de Fiscalización Ambiental, están bomberos, están productores, están ingenios, todo lo que tenemos que ver con la quema, estamos sentados ahí y buscando soluciones. De ahí salió la certificación que hablamos recién, y ahora estamos muy enfocados en el tema de educación, que tiene que ver con la sociedad, ¿no? Estamos trabajando mucho con el Ministerio de Educación, yendo a escuelas, a capacitaciones a docentes sobre todo, y yendo a escuelas del interior del país, de la provincia, sí. Con distintos actores. Van los bomberos, va la gente de Transener, que tiene que ver con las líneas eléctricas, vamos nosotros, estación experimental, va la gente del INTA, y bueno, la idea es bajar una línea de que el fuego no beneficia a nadie, perjudica desde el cañero hasta, por supuesto, a la sociedad en general, y que entre toda la sociedad tenemos que intentar parar esto, ¿no? Entonces, bueno, estamos trabajando muy fuerte con el tema de educación, que creemos que es la forma y es lo que nos pasa. Sí, una visión muy importante. Sí, qué buena noticia realmente. Ese es un título. Exactamente. Es un gran de título. hecho, ahora la semana que viene, el 24, tenemos una de esas jornadas en Simoca, en una escuela de Simoca. Sí, es fundamental, ¿no? Siempre hablamos de la educación ambiental, de poder formar a los ciudadanos, porque son prácticas instaladas en la sociedad. Exacto, y lo que venimos hablando también en toda su transversalidad, esto de salir de las oficinas y empezar a bajar al territorio y empezar a estar en contacto con el vecino, con los alumnos en este caso, con los docentes, bueno, con la ciudadanía. En realidad, yo creo que muchas veces uno dice, pero no me entero de las cosas que suceden. Bueno, es fundamental esto, digamos. No, además para la gente que llegue un ingeniero, que trabaja, que la gente cree que hay un abismo, ¿no? Entre la academia y esa la comunidad.
esa Siempre distancia. hablamos de eso, ¿no? De esa distancia. Sí, puede ser que la gente pueda sentir eso, pero bueno, cuando estamos ahí se dan cuenta A que ver, somos sabemos uno que más, no. digamos, Claro, sabemos uno que más no. de la comunidad. Sabemos Claro. que no, pero quizás la palabra es autorizada, esa palabra tiene un valor muy importante por ahí para gente que vive en zonas rurales, en zonas más alejadas, y bueno, me parece maravillosa Totalmente. la Siempre propuesta, hablamos, ¿no? siempre hablamos de eso, de contar y de comunicar y de no guardarse el conocimiento, ¿no? Muchas veces, desde lo profesional, bueno, nosotros venimos, creo que todos venimos de estructuras así, desde lo profesional, de no comunicarlo, de no hablarlo, de no salirnos de esos límites tan orgánicos. Y estos de acercarnos, digamos, contagiar, es invitarlos, hacerlos formar parte de esta transformación. Decir, che, yo como ingeniero, o nosotros como organismo, en este caso la estación experimental, no somos solo los encargados de todo esto, todos ustedes también forman parte de esta transformación. Sí, no, la verdad que esa iniciativa está muy buena, estamos trabajando muy bien con el Ministerio de Educación. Hay una parte del Ministerio de Educación que se llama Escuela Itinerante de Educación Ambiental, que van por Qué bueno. por todas las escuelas de la provincia como llevando el mensaje ambiental. Hay una semana del medio ambiente, la verdad que ellos se mueven mucho. Nos invitaron a nosotros, Mesa de Gestión Ambiental, para hablar de un tema que realmente ambientalmente para la provincia no sé si no es el más importante. Nos perjudica a todos. Y bueno, y estamos en eso y estamos trabajando. Excelente, Bueno. hay que sumar al doctor Actieri ahí también. También. Que es un apasionado porque él te puede dar la mirada desde la salud, porque es importante esa transversalidad también. Sí, por supuesto. Poder conocer eso, digamos. Exactamente. Nosotros ya lo comprometemos Ya, al doctor. habría que El doctor Está invitado el Está en doctor Actieri a la mesa de laboratorio. gestión Bien. ambiental donde organizamos esto. Bueno, Bueno, Juan, muchas muchísimas gracias por esta entrevista Vamos súper a seguir ahora. súper Sí, no se llena va, de Juan. No se información. va, pero continuamos ahora. Vamos a hacer un corte, Juli. Ya, no sé, vos Sí, ¿cómo tal cual. andás? Ya ¿Vos cómo estamos andás? al final del bloque. Bueno, te queríamos saludar. Y bueno, para toda la audiencia de 5 Razones, recordarles que estamos en CQN TV, en YouTube y en Radio Q 102.1, en radioq.com.ar. Y bueno, vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos.